Buenas tardes de nuevo a todos. Llegamos al final, a esta tarde, con el último coloquio de esta intensa jornada y vamos a hablar de regeneración urbana. Para ello nos acompañan, luego les presentaré de forma más pormenorizada, pero me acompañan Joan Batlle, arquitecto del estudio Batlle y Roig, Antonio Villanueva de IDOM y Mar Delgado, coordinadora del proyecto Inhabit. Vamos a hacer, como habéis visto, los que nos han acompañado toda la mañana, el programa se ha estructurado en base a coloquios y también a ponencias, ¿no? Este va a ser un híbrido entre los dos formatos y viene motivado porque, bueno, aquí tenemos tres prácticas que han concurrido a esa convocatoria de comunicaciones y prácticas inspiradoras que lanzamos y nos llamaron poderosamente la atención que eran tres propuestas de escala urbana que afrontaban los temas de la nueva Bauhaus de manera complementaria. Las tres actuaban en barrios, una en Barcelona, en Madrid y en Córdoba concretamente, aunque son proyectos más amplios, pero lo afrontaban de diferentes maneras, creemos que complementarias, ¿no? Por una parte, el proyecto de Barcelona que veremos nos llamaba la atención precisamente que hacía como énfasis en esa parte de la belleza que hemos debatido esta mañana, ¿no? Entendiendo quizás que la ética es compatible precisamente con la estética. El de Madrid, que tenía una componente tecnológica bastante importante, centrado en la sostenibilidad, y en Córdoba, que se centraba sobre todo en la importancia de las personas, en mantener las personas en el centro del proyecto, ¿no? Todo esto es Nueva Bauhaus, pero sobre todo Nueva Bauhaus son las tres cosas a la vez. Entonces, por eso hemos querido sobre todo que hubiese este momento de interacción. Les vamos a dar a cada uno unos 20 minutos para que cuenten su proyecto y sí que me gustaría que luego, entre todos, pues pudiera haber un momento de interacción y ver cómo podíamos contaminar unos proyectos con otros, ¿no? Entonces, bueno, el primero de ellos vamos a empezar con Joan Batlle, que nació en Barcelona en el año 1991. Es arquitecto desde el año 2016 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y está realizando el máster universitario en paisajismo impartido por la ESAP y la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. Entró a formar parte del estudio en 2014 y actualmente es jefe de proyectos en el Departamento de Paisaje. Nos viene a hablar del proyecto titulado Ecodistrito de las Mercedes en Barcelona, una propuesta que no busca solo conectar de forma física áreas históricamente aisladas, sino también crear un entorno que conserve su valor cultural. La reutilización de edificios existentes con ejemplos de arquitectura industrial y la creación de espacios públicos significativos como estrategia para fomentar el sentido de pertenencia por parte de la comunidad. Aquí ya avanza también hacia el siguiente concepto de la nueva Bauhaus. Bueno, pues todo tuyo, cuando quieras, Joan. Vale, paso por aquí, ¿no? Hacia abajo. Vale, bueno, muchas gracias por invitarme, primero de todo. Ha sido un placer poder, invitarme, que nos participáramos y que nos dierais la oportunidad, ¿no?, de venir aquí a explicaros un poco este proyecto que estamos trabajando hoy en día. Es un proyecto que no está realizado y a partir de aquí, os voy explicando. Paso. Entonces, primero de todo es explicar, ¿no?, los participantes en este proyecto, que evidentemente somos nosotros como despacho de arquitectura, urbanismo y paisaje, pero también conjuntamente que hemos ido de la mano del promotor, que es Conrent Tramway, que es un fondo de inversión basado en Barcelona, y el propio Ayuntamiento de Barcelona. Y este proyecto no se puede entender sin entender que hemos ido los tres de la mano desde el principio al final para poder llegar a ese objetivo, ¿no?, de generar esa, podríamos decir, ese ecodistrito o ciudad del futuro, como le queramos llamar, ¿no? Es un proyecto que nos gusta, o al promotor también le gusta llamar, ¿no?, porque esto es el tema del titulitis, es muy, todo el mundo se quiere poner títulos, es muy difícil, ¿no?, pero aquí se quiere llamar el primer ecodistrito de España, porque es un proyecto que ya nació desde sus inicios como master plan para poder conseguirlo orientado, ¿no?, aunque no existía la nueva Bauhaus europea cuando empezamos este proyecto, pero ya iba orientado a esos niveles, que es el siguiente punto, ¿no?, que es el European Green Deal, ¿no? El objetivo de este proyecto era realmente dar respuesta a esta ciudad del futuro, dar respuesta a los diferentes puntos que nos muestra el European Green Deal. Evidentemente, cuando hemos ido avanzando en el proyecto y a medida que apareció la nueva Bauhaus europea y aparecieron los titulares de belleza, comunidad de sostenibilidad, nos ayudaron a argumentar, ¿no?, a argumentar nuestro proyecto. Y ahora os dejo primero con un vídeo introductorio y luego sigo.
La Mercedes is beauty. Beauty is recycling obsolete areas, rehabilitating industrial heritage, and reusing site materials. La Mercedes is community. Community is linking neighborhoods, mixing uses for citizens, and opening public green spaces for everyone. La Mercedes is sustainability. Sustainability is reconnecting with nature, embracing circularity, and progressing towards a carbon-neutral environment. La Mercedes is beauty, community, sustainability. La Mercedes is real. Bueno, este vídeo que se hizo un poco propagandístico del proyecto, al final acaba diciendo esta palabra de Mercedes es real. ¿Qué queremos decir con eso, ¿no? Primero, hay muchos masterplan por el mundo, por Europa, pero en este caso es un proyecto que se está realizando de verdad, que en el 2008 fue una zona industrial que quedó en desuso. En el 2021 el Ayuntamiento de Barcelona y este promotor llegaron a un convenio para transformarlo en zona urbana de usos mixtos. Y finalmente este año 2023 es un proyecto, un planeamiento que se ha aprobado definitivamente y que por lo tanto que tiene el horizonte ya marcado para ese 2030 poder estar totalmente construido. Hemos afirmado en ese vídeo muchas cosas que ahora vamos a desgranar poco a poco, porque hemos hablado de belleza, de comunidad, de sostenibilidad. La primera afirmación que hemos dicho es la belleza es reciclar áreas obsoletas, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Primero empezando por el encaje urbano dentro de la ciudad de Barcelona. La Mercedes se sitúa en el triángulo urbanístico más activo de Barcelona, que es el que vemos, este triángulo que vemos aquí a la derecha, y es un sector clave para comunicar, ¿no?, dos barrios, que es el Bon Pastor con Sant Andreu, y también es clave para comunicar dos elementos naturales, que es el río Besós, que es el río que tenemos en la línea derecha, y un eje verde que se está realizando en las líneas que se están soterrando de la alta velocidad y del tren convencional, que es esta diagonal verde que vemos aquí. Por lo tanto, reciclar, ¿no?, ese contexto urbano y reconvertirlo con nuevos usos nos parecía que primero de todo le podríamos decir que es bello. Es un sector que además tiene un tamaño considerable porque tiene el tamaño de 9 manzanas del ensanche de Barcelona. Eso es lo que veis marcado en lila. Y, a ver si va pasando. Esto era un vídeo que tenía que ir pasando, pero no... Bueno, esto era un vídeo que iba rotando alrededor de esta nave. No pasa nada, ya se ve en la imagen. Lo que quería explicar es un poco estas 9 manzanas de ensanche, el tamaño que tiene y sobre todo lo que supone para la ciudad, ¿no? Esto que decíamos, ¿por qué estamos diciendo que reciclar es bello? Pues primero de todo porque este agujero negro que es hoy en día la Mercedes, es un agujero negro para la ciudad, que es una muralla, está amurallado, no genera conexiones con el barrio, no genera sinergias y por lo tanto abrirlo a esa ciudad era el primer símbolo, ¿no?, de conexión con ella y por lo tanto de generar esa belleza que estamos buscando. Y lo segundo, ¿no?, y muy importante, y ahora sí que es porque estamos promoviendo, ¿no?, la rehabilitación de ese patrimonio industrial. Un patrimonio construido en el año 54 por Josep Tarradas, un arquitecto catalán de bastante renombre, que hizo esta fábrica y que hoy en día no está catalogado. Muchas veces, ya me ha encantado la presentación anterior, porque además me viene muy bien, ¿no?, de que no conocía la guía, muchas veces esta arquitectura, podríamos estar desde el año 54, diríamos no está dentro del catálogo, pero pasa lo mismo, que es que no está catalogada, nadie la tiene en valor, ha quedado en desuso, queda totalmente abandonada y lo primero que propusimos es conservarla. El promotor ya la iba a derribar y el ayuntamiento le hubiese dicho que encantado de derribarla, porque se imaginaban que generar un nuevo sector aquí suponía empezar de cero, porque ¿para qué servía una fábrica en desuso? Lo primero que hicimos es valorizar, entender lo que nos encontramos, desde los edificios de oficinas antiguos hasta la propia nave de producción, entender para qué había servido y para qué podía servir. Y por lo tanto, ¿no?, reusar esos materiales del lugar
¿no? Que son estas son las imágenes antiguas y las imágenes que nos encontramos hoy en día, nos permitían, ¿no?, llegar a la conclusión que todos esos edificios que nos íbamos encontrando los podíamos reusar en el lugar. Y por tanto empezamos a mapearlos, dibujar qué edificios nos encontramos, de qué año habían sido construidos, qué función tenían y qué función queríamos que cumplieran en el nuevo sector, ¿no? Hasta llegando a conclusiones que, por ejemplo, la fábrica de producción, que es el rectángulo más grande de color verde, podía convertirse en una plaza pública, abierta al público, conservando esa arquitectura o esa superestructura de hierro forjado que hemos visto en las imágenes anteriores. Finalmente, ¿no?, llegando, y esto ya lo estoy relacionando con sostenibilidad, reusar esos edificios, ¿no?, es el equivalente a no hacer 3.500 vueltas al mundo en coche, en consumo en toneladas de CO2, ¿no?, simplemente por haber hecho de que no se derivaran esos edificios y no haber construido esos metros cuadrados de nueva planta. Si hablamos, ¿no?, de comunidad, que es el siguiente punto, también hemos de volver a lo mismo, ligar este barrio a la ciudad de Barcelona, a los barrios existentes del Bon Pastor y Sant Andreu, y conectarlo también con el eje verde de la Sagrera, que es este eje verde que veis allí, y entender que esa cruz que se genera en el proyecto convierte que la ciudad gane en tejido urbano y se conecte entre ella, era también añadir un valor y generar esa comunidad quizá perdida durante estos años de abandono de este espacio. Además, si queremos promover comunidad, hemos de hablar, ¿no?, de la ciudad de los 5 minutos, que cada persona que vive, que trabaje o que estudie aquí pueda tener al metro a 5 minutos, cualquier barrio a 5 minutos o cualquier otro servicio a 5 minutos. Y por lo tanto, habíamos de entender, ¿no?, qué cosas había alrededor y cómo las teníamos que conectar para luego hacer nuestra propuesta urbana dentro de este barrio. Pero si estamos hablando de la ciudad de los 5 minutos, sobre todo hemos de hablar de una ciudad de usos mixtos, una ciudad donde sea el lugar para aprender, trabajar, vivir y sobre todo disfrutar, jugar. Una ciudad, ¿no?, que si hablamos de usos mixtos, evidentemente el principal uso es la vivienda, el vivir, por lo tanto es lo que estáis viendo aquí, donde además se propuso por parte del promotor que hubiera un 40% de protección oficial o de vivienda social, que era una medida que hasta el propio ayuntamiento se quedó sorprendido y que realmente va a ser así, porque en el planeamiento se ha definido para que lo sea. Aparte el tema de la vivienda de calidad, etcétera, que ahora no me voy a alargar. El aprender, que nosotros lo relacionábamos con los equipamientos. Hay 3 tipos de equipamientos, uno de nueva construcción arriba a la izquierda, pensado para que el ayuntamiento pueda hacer lo que quiera, o vivienda dotacional. El reciclaje de las antiguas oficinas de las fábricas para reconvertirse en un equipamiento de ciudad y finalmente una parte de los talleres, de los antiguos talleres de la fábrica como campus universitario. Aquí se ha trabajado con una escuela de diseño de Barcelona que se llama Elisaba, que pasará a estar de las Ramblas a el nuevo barrio de la Mercedes. Por lo tanto, ya empezamos a ver, ¿no?, que hasta solo generando este master plan hay empresas o entidades como es esta escuela, esa universidad, que ya se empiezan a interesar en desplazarse desde el centro a estos barrios que quizá les identifican de una forma mayor. Por ejemplo, esta es la nave esta que veíamos aquí, que cuando se convierta en universidad, pues como era perfecto, ¿no?, la gran escala del lugar nos permitía encajar cualquier uso en estos edificios existentes. Finalmente, ¿no?, también como último uso había el terciario. En este caso no se quería competir, y no sé si estáis leyendo en el diario, en todas las ciudades está viendo este problema este exceso de oficina que no se consigue, digamos, poner al alquiler o a la venta. En este caso huimos del concepto de oficina y se quería recuperar esa parte industrial perdida en el interior de las ciudades. Y por eso aquí apareció la palabra que se empieza a hablar en todo el mundo, que es la industria 4.0, que es este concepto que no es ni una oficina ni es una industria, sino es para hacer prototipos que luego ya irán a gran escala, ¿no? Es un concepto mixto y que nos permitía, pues, también diferenciarnos, ¿no?, del resto del producto de la ciudad, aparte de elementos de coworking, etcétera. Y finalmente, bueno, esto es una imagen de este espacio, de unos espacios reconvertidos en Industria 4.0, reusando una de las naves, los antiguos talleres de pintura de la fábrica de coches La Mercedes. Y finalmente, ¿no?, y para mí es muy importante, el espacio público, ¿no?, ese espacio que nosotros decíamos que era para disfrutar y que además va en relación directa
con el 40% de las plantas bajas dedicadas al comercio local y que eran vitales para reactivar y que las calles tengan vida, ¿no? También una cosa muy común en las ciudades de nueva planta o en estos dos barrios de nueva planta es que como no hay comercio en plantas bajas, la vida en la calle se empobrece, ¿no? Y pierde el sentido. Aquí para trabajar una imagen de esta plaza en cómo se convertiría en este espacio público abierto, ¿no? Y como futura plaza pública, luego explicaremos más en detalle. Y si estamos hablando de este espacio público, lo primero que hicimos es pensarlo como un jardín. Si estamos haciendo la ciudad de este futuro o este barrio del futuro, hemos de pensar las calles, las plazas, como si estuviéramos diseñando un jardín. Que además ese jardín tiene el 50% del espacio del sector y en el centro la gran plaza de la Mercedes. Si hablamos de ese espacio público, lo principal, y si estamos diciendo que será un jardín, lo principal era pensar dónde estaban los coches. Pues no, el 100% del espacio público será para el peatón. Los coches, todos ellos, se gestionarán a través de un subterráneo inteligente que además pueda gestionar la recogida de los desechos y también el sistema de paquetería, ¿no? El Amazon, ¿no? O del sistema de delivery que sea, que habitualmente va al puerta a puerta con la furgoneta. Y aquí se propuso implementar un sistema que se llama la última milla verde, que también se está instaurando en muchas ciudades, que es el reparto de forma sostenible a través de un carrito andando, de una bicicleta, y evitar, ¿no?, que las furgonetas tengan que ir de portería en portería y colonizando nuestras ciudades, ¿no? Y como conclusión, ¿no?, podríamos conseguir que ese espacio público, ese espacio que es el 50% del sector, lo pudiéramos destinar a los usos que nosotros creíamos necesarios. Ya no hay coches, todo el espacio es para el peatón, hay mucho espacio, podemos diseñarlo para que tenga la respuesta necesaria. Por ejemplo, en la plaza Mercedes, el espacio central de este barrio, aprovechando toda esa estructura y con los usos que tenemos perimetrales de la industria 4.0, el campus del Elisava universitario, los coworkings o el equipamiento municipal, pues nos parecía que el lugar tenía que tener una respuesta a esos usos y por lo tanto empezamos a diseñar un espacio de restauración concreto con un kiosco en el medio, un espacio polivalente donde se pudiera hacer desde la fiesta del barrio a un evento de la universidad, a una feria relacionada con la industria 4.0, donde se proponen o se exponen diferentes modelos, hasta un pequeño auditorio dentro de ese espacio público que se pueda hacer el día a día las actividades docentes de la propia universidad o otras relacionadas con los usos del perímetro. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es vincular el uso que tenemos alrededor a ese espacio y darle respuesta a través de unos usos concretos. Finalmente, ¿no?, y para mí quizá lo más importante es en este barrio, si hablamos de sostenibilidad, aunque ya han ido saliendo conceptos, ¿no?, de esa sostenibilidad, para mí el punto principal es cómo reconectamos con esa naturaleza. Además, como hemos dicho, naturaleza muy presente en el lugar a través del río Besós, que es uno de los ríos de Barcelona, o el propio eje verde que está realizando el ayuntamiento al lado, ¿no? Pero si hablamos ya de las calles en concreto, teníamos que devolver, ¿no?, esa naturaleza a las calles y si no había coches, el verde tenía que ser el centro de las nuevas calles. Y por lo tanto, llegamos a la medida, ¿no?, de que hasta de este espacio público el 35%, ¿no?, debería ser verde, vegetal, ¿no? Esto al final nos generaba pues, unos números que eran pues, llegar a plantar más de 600 árboles y evidentemente con esa gestión del verde, ese diseño de ese espacio como un jardín, ¿no?, nos permitía llegar a la conclusión de reducir los índices de estrés de una ciudad convencional. Pues una imagen de un proyecto que es la Avenida Meridiana de Barcelona que hemos hecho recientemente, ¿no?, de una calle cuando se reconvierte en ese concepto de jardín. Las calles ya no son para ir de A a B, sino las calles son para disfrutar. Y juntamente con el verde, y siempre de la mano, y para mí quizás el punto más importante, es el tema del agua, ¿no?, la gestión del agua, que hoy justamente comiendo lo íbamos comentando. En este barrio pues, se ha propuesto que el 100% del agua que cae en las cubiertas y en el espacio público se gestione de forma interna en el sector. Esto mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible. Lo que estamos diciendo es que estamos calculando estos parterres, estas zonas verdes, para que sean capaces de almacenar hasta una T20, ¿no?, la inundabilidad de los 20 años en el propio espacio público, infiltrándola en el propio lugar y que posteriormente nos permitirá ser reusada para el propio riego del sector cuando sea necesario o cuando haya sequía. Al final es una imagen en Barcelona también de un sud que hemos hecho. Esto es en una gran rotonda
y que estamos muy contentos porque funciona perfecto. Toda el agua de los viales perimetrales va a parar aquí al centro y se va laminando el agua en esta rotonda hasta llegar al rebosadero que está allí arriba, ¿no? Y que nunca lo hemos visto funcionar, ¿no? Y que mientras tanto genera vida. Y juntamente esa gran cantidad de verde y esa gran cantidad de permeabilidad del terreno nos permite, y a través de unos estudios que lo justificamos con una ingeniería especializada, llegamos a justificar, ¿no?, que ese barrio va a tener 3 grados menos en verano que cualquier otro barrio de referencia o próximo, ¿no?, un barrio próximo. Esos 3 grados, ¿no?, para nosotros son como el gran objetivo a nivel de ciudad para resolver, ¿no?, el efecto de la isla de calor que tanto se habla. Al final, una imagen del estado de hoy en día de esta calle antiguamente industrial y, cómo no, pues con el edificio a la derecha rehabilitado y los nuevos edificios de viviendas que ahora mismo son orientativos, lo que sería una calle de este nuevo barrio. Pero también sostenibilidad es fomentar la circularidad. Circularidad ya lo hemos, evidentemente, aprovechando los edificios, ya estamos hablando, pero también, no sé si antes en el vídeo no lo habéis podido ver, pero había unas grandes montañas, ¿no?, de reusar todo ese material existente de gravas, etcétera, para aprovecharlo para realizar, ¿no?, los pavimentos, las bases, etcétera, y reducir así, ¿no?, minimizar así la huella de carbono del proyecto. También sostenibilidad es avanzar hacia la neutralidad. Y aquí solo hago 2 pinceles porque creo que luego Antonio nos vas a ilustrar mejor que yo, es en el tema de la comunidad energética, en este caso que se propone una comunidad energética que gestione toda la energía energía eléctrica fotovoltaica generada tanto en el espacio público como en las cubiertas de una forma comunitaria y aprovechar también esa energía para alimentar un sistema, digamos, de district cooling and heating, ¿no?, o sea, de red de frío y calor, que nos permite, ¿no?, llegar a una reducción del 60% en frío y un 23% en calor en el barrio, ¿no? Eso significa que al final no van a generar el frío y el calor, sino que lo van a compartir a través de una central térmica en un punto. Y todo esto, evidentemente, acompañado de las medidas pasivas necesarias, tanto para hacer edificios de casi consumo cero, que nos permite, esto también se ha medido para llegar a la reducción del 55% respecto al CTE, y finalmente también a nivel de agua, aprovechar toda esa agua infiltrada para el propio riego, pero obligando en el planeamiento a que todo el riego o toda la limpieza o todos los inodoros usen agua regenerada o pluvial en todos los edificios. Por tanto, al final son medidas legales que nos permiten, ¿no?, definir ese proyecto que se convierte en esa ciudad del futuro. Y ahora sí, con unas conclusiones, ¿no?, por todos estos conceptos que os he explicado ahora, la Mercedes podemos decir que es belleza porque fomenta el sentido de pertinencia gracias a recuperar y poner en valor ese patrimonio que se iba a destruir. Al final la gente va a recordar que vive en la Mercedes y no en un lugar cualquiera. Y por eso nosotros nos atrevíamos a decir que la belleza, en este caso, pues podía venir por aquí, que genera comunidad, porque al final genera una ciudad inclusiva, esa ciudad de los 5 minutos, donde los usuarios lo tienen todo a esos 5 minutos, y que el espacio público está abierto o está destinado al 100% al peatón, y finalmente que es sostenible porque reconecta con la naturaleza, no solo a través de ella, sino a través de consumir menos, de hacer una huella de carbono menor. Y ahora sí que finalmente la Mercedes es real, como os he dicho, es un proyecto que estamos trabajando para construir próximamente, y os dejo con esta imagen del cambio, ¿no?, que realizará. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente ponencia de la tarde, que viene a cargo de Antonio Villanueva, que se incorporó a IDOM en 1997. En la actualidad coordina el equipo de Building Physics dentro del área de arquitectura y edificación de IDOM, donde ha desarrollado innovadoras soluciones para lograr edificios de consumo nulo o incluso de energía positiva, alineándose a las más elevadas exigencias internacionales del sector de la edificación. Además, participa habitualmente como profesor invitado en el Máster Universitario de Arquitectura y en el Máster de Tecnologías Industriales de la Universidad de Navarra. Nos va a hablar de un proyecto Horizonte 2020, que es la red de distrito geotérmica para Madrid Nuevo Norte, del proyecto Pro Bono de la Comisión Europea, que será una red innovadora que hibride las tecnologías geotérmica y fotovoltaica, con objetivo de emisiones nulas, en las que los módulos geotérmicos se diseñarán bajo tierra, ahora nos contará cómo se hace esto, conectados entre sí de modo que la red es invisible, eficiente y conectada, y tendrá la capacidad de crecer con la ciudad. Qué reto, ¿no?
Muchas gracias a la Fundación por invitarme. Y bueno, pues voy a contar algo que es muy concreto. El proyecto es como mucho más extenso y podría dar lugar a contarlo de forma completa en este foro. Pero yo me voy a centrar en la red geotérmica porque hemos pensado que tenía su interés. Pero bueno, si luego queda alguna duda o lo que sea, lo aclaramos, ¿no? El proyecto se llama Pro Bono, es un proyecto europeo. Nosotros, antes de entrar en ese grupo, participamos haciendo el Plan Director de Energía de Madrid Nuevo Norte. Nos contrató el promotor. Y a resultas de ese plan Director de Energía, se nos propuso entrar en un grupo que estaba ya preparando un H2020, ¿no? Con lo cual ahora veremos que la parte del H2020, del Horizon 2020, es muy concreta, es la de la red geotérmica, ¿no? Este Horizon 2020 se basa en el concepto de Green Building Neighborhoods, que al final pues, tiene todos estos conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Eficiencia energética, eficiencia en el uso de residuos, de recursos, tanto de agua como de materiales, el tema de la movilidad, conectividad, accesibilidad, el tema de comunidad también es muy importante, bienestar social, calidad ambiental y todos los temas que tengan que ver con la innovación y la sostenibilidad. El presupuesto lo tenemos ahí. El presupuesto del Horizon 2020 no es un presupuesto muy elevado porque lo que vamos a hacer ahí es construir una red piloto, una red física pequeñita de algo que propusimos más grande y ahora lo explicaré, ¿no? Pero el presupuesto es de, no lo leo desde aquí, aunque lo he traído en el iPad para poderlo leer, un momento, 25 millones de euros, aunque realmente, como sabemos, en el Horizon 2020, realmente la Unión Europea o la Comisión Europea paga parte, un 75%, el resto tienen que ponerlo los socios, o tenemos que ponerlo los socios, y el índice temporal es este que tenemos aquí, que va desde 1 de enero de 2022, cuando empezó, a 31 de diciembre de 2026. Los socios, somos 47 socios, entre ellos 6 universidades europeas, universidades de Aarhus, de Dublín, Universidad de Rotterdam, de Creta, la de Chequia, la técnica de Chequia en Praga, la Universidad de Santiago de Compostela, varios institutos tecnológicos, el Fraunhofer, el CIDAUT, Cartif y alguno más. El líder del consorcio es Acciona. Bueno, ahí aparecen unos puntitos de dónde están esos 47 socios. Como vemos, es un proyecto completamente europeo. Y aparecen también los paquetes de trabajo, que no es solamente un paquete, digamos, técnico de proyectos, sino que aparecen pues temas de innovación, temas de digitalización, energías renovables y monitorización, un gemelo digital que vamos a realizar y luego temas de comunicación, de replicabilidad. O sea, es un trabajo mucho más amplio que simplemente realizar un proyecto, ¿no? Aquí vemos los Living Labs. Nosotros solo estamos en el de Madrid. Pero hay Living Labs, hay 5 Living Labs en Dublín, Bruselas, Aarhus, Praga, Porto, son 6, y Madrid. Y el de Madrid se ubica, como hemos dicho, en Madrid Nuevo Norte. Y voy a dar unas pinceladas de Madrid Nuevo Norte para que se sepa un poco el entorno, pero realmente nuestro proyecto es una parte pequeñita dentro de esto, ¿no? Madrid Nuevo Norte es la extensión de Madrid por el norte. Yo creo que muchos de vosotros lo conoceréis, es un proyecto que yo creo que se ha difundido ya bastante. Para hacernos una idea de la magnitud que tiene esta extensión, su longitud son 5,64 kilómetros partiendo de la estación de Chamartín hacia el norte, que es la distancia que hay entre la estación de Chamartín y la de Atocha.
Cualquiera que conozca un poco Madrid sabe que todo eso es el eje de la Castellana, Prado y Recoletos, que realmente es una distancia impresionante, ¿no? Claro, esto no se va a construir en 2 días, ¿no? Hay un planeamiento de 25 años. Entre el primer edificio que se construya y el último hay 25 años. Y eso va a condicionar también esa red que propusimos de distrito. 2,36 millones de metros cuadrados y, como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos 10.000 viviendas construidas, 400.000 metros cuadrados de zonas verdes. Hay una cuestión muy importante que se ve casi mejor en la siguiente. Aquí vemos toda la playa de Vías, toda esa zona gris que recorre el distrito es la playa de Vías. Pero actualmente esa playa de Vías es continua hasta la estación de Chamartín y produce una fisura en la ciudad pues muy importante, ¿no? Separando el este y el oeste, porque este plano, como sabemos, está girado 90 grados, ¿no? La parte derecha es el norte y la parte izquierda es el sur. Ahí vemos esos puntos negros arriba, a la izquierda y arriba de la fotografía son las torres de la Castellana, las 4 torres, y de alguna manera una de las cuestiones que aparece en Madrid Nuevo Norte es la necesidad de unir esa fisura, al menos parcialmente, porque cubrir toda la playa de Vías es inviable y hacerlas subterráneas, pues en el plan económico que hay actualmente no está contemplado. Sería, lógicamente, lo ideal, pero actualmente lo que está contemplado se ve en esta diapositiva. Toda la zona cerca de las torres se cubre con una plaza verde inmensa, porque eso que vemos ahí que parece una manchita es una plaza verde inmensa a la izquierda de la imagen y cerca de la estación de Chamartín, y en esos 2 círculos que hay a la derecha es donde vamos a hacer la red piloto geotérmica. Ahora veremos qué representa ese piloto, pero ahí es donde vamos a intervenir nosotros con una intervención real. Y luego se une el este y el oeste con una serie de puentes, como vemos que unen la ciudad, que actualmente no existen. Algunas imágenes o infografías, perdón, de lo que será la intervención. Hay un distrito de negocios cerca de donde están las torres actuales. Aparecen una serie de edificios de oficinas, etcétera. De hecho, aparecería el edificio más alto de España, 300 metros. Está planeado construirse ahí. Y esa sería la visión, que actualmente vemos 4 torres. Bueno, hay una quinta ahora, la Torre Caleido, que se ve un poquito más bajita, pero aparecen otra serie completa el distrito y une la zona de las torres actuales con él. Bueno, ya entrando en materia energética, ¿no? ¿Qué ocurre al tener una ciudad como esta? Pues lo inmediatamente que aparece es una diferencia y, por tanto, una oportunidad de trasladar energía de un distrito de negocios que van a ser edificios terciarios, energéticamente muy demandantes por la presencia de personas, por la carga en general que produce un edificio de oficinas, solamente ya por la presencia de personas, y una ciudad con residencial, toda la parte verde serían residencial y equipamiento, en el que también en el marco director de energía, hoy no voy a entrar en eso, pero sí que se han hecho muchas medidas de cara a la propia eficiencia pasiva de los edificios. Todos esos edificios van a ser passive house, están ya implementadas las normas urbanísticas, esa obligatoriedad. Se ha hecho un trabajo bastante importante desde la propia norma urbanística para que el promotor, que va a ser un promotor libre normalmente y que va a construir en esas parcelas, esté obligado ya a cumplir unos requerimientos que están muy por encima del código técnico. Hubo alguna traba legal, pero finalmente se consiguió incluir en la normativa urbanística y, por tanto, es de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? La red de distrito que se quería generar para trasladar energía de unos sitios a otros es una red de distrito que usualmente contiene una central energética y una red completa, ¿no? Eso, si vamos al siguiente esquema, si vemos en la parte de arriba de la diapositiva, veríamos una red de distrito convencional con una gran central y una red que cose a todo el distrito.
Esto en una zona urbana como esta es inviable, no podemos colocar una central en ningún sitio, ¿no? Entonces, la idea que se propuso en el Plan Director de Energía fue la que vemos abajo, donde pone modelo descentralizado. Una serie de anillos pequeños, unos mini lazos térmicos, geotérmicos en este caso, que van a tener una central y cada central se va a unir con el siguiente anillo, de tal manera que el crecimiento de la red de distrito puede ser orgánica. No tengo que hacer toda la red al principio, puedo hacer la red conforme vaya creciendo la ciudad, y luego esas mini centrales que va a haber cosiendo los distintos anillos y que son capaces de trasladar la energía de unos anillos a otros, van a quedar enterradas y, por tanto, el aspecto de la ciudad después de hacer la red de distrito va a ser pues ese parque que vemos ahí, porque se invisibiliza completamente las centrales geotérmicas en este caso, ¿no? Viéndolo en el mapa, bueno, aquí vemos cómo sería, ¿no? Es decir, la ciudad va creciendo y los minilazos se van realizando. Entre minilazo y minilazo están las centrales enterradas, con lo cual cumple que es red de distrito, cumple además que es de baja temperatura, alta eficiencia, pocas pérdidas. Solo tiene una pega, que lógicamente para que esto interese tiene que ser considerado en el ciclo de vida, ¿no? Realmente la inversión es mayor que en una red convencional en la que tengo pues una central que no sea geotérmica, etcétera, ¿no? Si se considera el ciclo de vida, esto es más barato, más económico que una solución convencional, ¿no? Además, tenemos la posibilidad de crecer con la ciudad que hemos dicho y recuperar energía. Cuando las temperaturas son muy bajas, esto es totalmente geotérmico y esos lazos tienen una serie de sondeos, que ahí entra la siguiente novedad también, y es que esos sondeos se van a realizar en suelo público. Eso era un inconveniente también insalvable antes de realizar esta acción. En este grupo, que antes se me ha olvidado decirlo, pero entre los 47 socios está también el Ayuntamiento de Madrid, y hemos hecho gestiones, el propio Ayuntamiento ha hecho gestiones internas para conseguir que ese intercambio geotérmico se pueda realizar con los sondeos en suelo público. Y eso tiene, además de la ventaja que, lógicamente, la geotermia funciona bien cuando es muy extendida, permite recuperar energía de los túneles del metro, que usualmente, además, tienen un problema de sobrecalentamiento. Entonces, manejando bien la situación y colocando los sondeos próximos a la línea de metro, que además pasa por ahí justamente, se puede realizar una extracción de energía cercana a los túneles del metro, sin necesidad de siquiera tocarlos, ¿no? Es simplemente una absorción energética cercana al terreno. Bueno, ya voy acabando, yo creo que voy mal de tiempo, ¿no? Bien, vas bien. Vas bien. Vale. Aquí podemos ver el proyecto piloto, ya concretamente. El proyecto piloto, solamente de todos esos lazos que hemos visto, lógicamente eso es el distrito completo, el proyecto piloto va a consistir en unir esas dos parcelas de ahí. Una parcela de viviendas de 15.000 metros cuadrados, otra de oficinas, también con un edificio de 15.000 metros cuadrados, y una red de unos 400 metros de longitud. Lógicamente es una prueba, pero es una prueba que se va a hacer físicamente y, por tanto, cuando ya se hacen las cosas de modo real es cuando se ven las implicaciones, el funcionamiento. Combinando estas centrales con la energía fotovoltaica que captamos de los edificios, podemos llegar a la neutralidad energética del barrio completo. O sea, el sistema geotérmico es tan eficiente que, utilizando luego bien la energía fotovoltaica e hibridando la fotovoltaica con la geotermia, podemos llegar a esa neutralidad energética. Bueno, aquí vienen unos esquemas un poco técnicos a la hora de combinar las centrales que aparecen entre los lazos y posibles centrales que aparecen en los propios edificios también geotérmicas. Es necesario establecer comunidades energéticas que también se han trabajado en este grupo, se están trabajando ahora, comunidades energéticas que sean capaces de aunar lo público, una central en terreno público y centrales en parcelas privadas, todas geotérmicas y recuperando energía de unas a otras, utilizando la energía fotovoltaica que se produce en los edificios. Podemos conseguir un resultado pues muy prometedor. Aquí vemos
una de las centrales con los distintos sondeos que, como hemos dicho, van en suelo público debajo de la zanja, que son de unos 150 metros de profundidad. Lógicamente hay que ver que no hay nada debajo, eso ya está analizado, pero en una ciudad como Madrid te puedes encontrar cualquier cosa, aparte del metro, redes de saneamiento, etcétera. Pero bueno, simplemente teniendo cuidado, los sondeos son de 160 milímetros de diámetro, con lo cual son pequeñitos, simplemente profundizan mucho, ¿no? Pero desde luego la red de metro hay que tenerla en cuenta y por eso, pasando cerca de la red de metro, se intercambia energía también con la propia red. Bueno, aquí algunos ya planos de detalle. Sí que quería mostrar unos planos de detalle para, bueno, aquí vemos el acabado para que el paisaje sea al final. La central es completamente invisible, inaudible, no se percibe de ninguna manera, simplemente tiene unas bocas de registro. No es un proyecto de concepto, es un proyecto de ejecución. Ahora voy a mostrar los planos finales. Esta es la central. Por cierto, esta central se puede replicar y se puede prefabricar. O sea, no es algo que solo valga para este punto, sino que se replica y se repite. Y, por tanto, el proyecto solo se hace una vez, el proyecto de la central, pero para que veáis el nivel de detalle, no es un proyecto, como he dicho, de concepto ni básico, sino que es un proyecto de ejecución con valvulería, con todo el tema del control integrado, con bombas, con todo el cálculo. O sea, que realmente aquí vemos una imagen de ese módulo geotérmico enterrado, que es el que produce ese intercambio geotérmico entre los distintos lazos. Aquí podemos ver alguna imagen más. Un esquema. Bueno, aquí se ha intervenido también en todos los ámbitos, no solo térmico. Esto es un esquema de control, no me voy a meter a contarlo, pero esto tiene un gemelo digital que es obligatorio, además, por parte del consorcio, y que todos los datos que se obtengan de este proyecto piloto, como es lógico, van a servir para luego tratar de ampliar el proyecto a alguna zona más. Probablemente no se haga todo el distrito con esta opción, pero es muy probable que se replique en buena parte, ¿no? Bueno, este es el equipo con varias arquitectas, Clara y Isabel, alguacil paisajista, trabajando junto con todos los ingenieros térmicos, hidráulicos, de fuego, ingenieros de estructuras. O sea, un equipo de 13 personas que ha trabajado en el proyecto para hacerlo realidad. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, pasamos a la tercera pata de esta mesa. Es Mar Delgado, doctora ingeniera agrónoma y catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, investigadora multidisciplinar, articula a través del concepto de sostenibilidad el resto de las temáticas en las que trabaja. Tiene una amplia trayectoria de trabajo a nivel internacional y experiencia de coordinación y participación en proyectos internacionales de investigación y académicos. En estos momentos coordina 2 proyectos Horizonte 2020, que no es poco, en los que investiga cómo incrementar la sostenibilidad y la resiliencia tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales. Hoy nos va a hablar del proyecto Inhabit, que es en inglés es el acrónimo de Salud y Bienestar Inclusivos en Pequeñas Ciudades y Medianas. Y concretamente, aunque el proyecto se está desarrollando en 4 ciudades europeas, se va a centrar sobre todo en Córdoba. Pues nada, es todo tuyo, Mar. Muy bien, Carlos, muchas gracias y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar el proyecto aquí. Va a ser algo totalmente diferente. Como bien decía, vamos a ver otra visión de... Bueno, nosotros pensamos que sí, que la forma en la que estamos trabajando es bastante NEP, ¿no? Bastante New European Bauhaus. Nosotros hemos llamado a la presentación esta el codiseño como elemento clave en la creación de espacios urbanos inclusivos y sostenibles, sobre todo en entornos vulnerables. Y vamos a presentar lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo en los últimos 3 años en el barrio de Las Palmeras, que bueno, para los que seáis de Córdoba, pues sabéis que estamos hablando de uno de los barrios más marginales, no solo de Córdoba, sino también de España. Como has comentado, Inhabit es un Horizonte 2020 y su objetivo es investigar cómo la integración de innovaciones sociales, culturales, de infraestructura,
tecnológicas y también soluciones basadas en la naturaleza, que además en nuestro caso las basamos en un codiseño, coimplementación y cogestión de espacios públicos multifuncionales e inclusivos, todo esto, cómo puede servir para incrementar la salud y el bienestar inclusivo en zonas y colectivos en riesgo de exclusión social. El proyecto, como ha comentado Carlos, es un proyecto mucho más amplio. Incluso en Córdoba vamos a hablar de una parte de lo que estamos haciendo, pero también el proyecto en Córdoba es más amplio. Uno de los puntos de entrada, ¿no?, como se suele llamar en la jerga europea, fue el hecho de que hay mucha investigación, muchos proyectos de investigación se han hecho en grandes ciudades. Todas las grandes ciudades europeas tienen muchísimos proyectos, Horizonte 2020, Horizonte Europa, FP7, pero las ciudades pequeñas y medianas no estaban tan analizadas, ¿no? Y luego el segundo era que la periferia de Europa tampoco está tan analizada. Conocemos muy bien la parte más central, norte, pero la periferia menos. Entonces planteamos un proyecto en 4 ciudades, que son Riga, en Letonia, Lucca, en Italia, Nitra, en Eslovaquia y finalmente Córdoba. Y en cada una de estas ciudades hemos identificado algo, un concepto, un sector, una forma de trabajar que tradicionalmente no ha estado tan ligada a la salud y el bienestar. Entonces esa era otra de nuestras innovaciones, ver cómo le llamamos recursos no valorados o infravalorados para salud y bienestar. En el caso de Córdoba, ciudad patrimonial donde la haya, pues la cultura y el patrimonio no se asocian tanto en nuestra ciudad a salud y bienestar. Estamos intentando ver qué podemos hacer con eso. En el caso de Lucca, por ejemplo, lo que analizan es los vínculos con los animales. Como, por ejemplo, el tener una mascota hace que muchos colectivos pues, incrementen su salud y bienestar, especialmente pues, las personas más mayores o gente que se pueda sentir insegura a determinada hora. Si lleva un perro, se va a sentir más segura. Están analizando eso en la ciudad de Lucca. En la ciudad de Nitra están analizando cómo el arte y el medio ambiente unidos también pueden favorecer la salud y el bienestar inclusivo. Y bueno, Riga quizás es un poquito más convencional, ¿no?, porque la alimentación siempre ha estado mucho más ligada a la salud y el bienestar. Entonces, en las 4 ciudades tenemos puntos de entrada diferentes, pero una metodología y una forma de trabajar comunes. ¿Cuál ha sido nuestro método de trabajo en Palmeras? Nuestra forma de trabajar ha sido, primero, conocer la realidad. Antes de empezar a hacer nada en el barrio, ha habido una serie de investigadores, de investigadoras, que han hecho una inmersión en profundidad en el barrio, más de un año, conociendo, sabiendo qué ocurre allí e intentando entender esa realidad. El segundo paso ha sido trabajar de forma conjunta con lo que ya existía. No es que Inhabit llegue diciendo aquí llegamos nosotros, antes no ha habido nada y después tampoco va a haber nada, no. Palmera es un barrio en el que hay mucha dinámica de, no sé si decir, de cooperación, pero de cooperación externa, muchas asociaciones, muchas organizaciones, muchos sectores que quieren hacer algo allí, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue ver quién había allí e intentar buscar sinergia. No íbamos a decir aquí estamos nosotros y ya venimos con un proyecto. Es un proyecto bastante bien dotado económicamente, como la mayoría de los horizontes, y el hecho de que coordine Córdoba, de que lo coordine yo, pues hace que obviamente barramos para casa, ¿no?, en temas de presupuesto. Pero lo primero que se hizo fue identificar quién podía ser el grupo motor de este proyecto. Y en ese grupo motor forman parte un montón de asociaciones, de entidades, prácticamente todas las que trabajan en el barrio, tanto las internas, hay algunas asociaciones propias del barrio, en concreto 3, pero luego hay muchas otras asociaciones, ONG, fundaciones que trabajan en el barrio. Entonces hemos creado lo que se ha llamado el grupo motor, en el que además hay muchas vecinas que participan en el mismo,
para pensar qué queríamos hacer. El proyecto, nosotros un poco en plan de cachondeo le llamamos el proyecto COCOCO, porque es codiseño, coejecución, coimplementación, coevaluación, todo es co. O sea, en comunidad lo tenemos claro. Pero otra de las grandes ventajas del proyecto es que es un proyecto a 5 años. Entonces, no es llegar y ver hacer unas cuantas cosas y luego ya desaparecemos. 5 años nos da margen para hacer algunas cosas. Entonces, desde el primer momento se han puesto en marcha talleres de codiseño de distintas cosas. A veces simplemente lo primero que hubo que hacer, empezamos este proyecto en pandemia. Entonces, la pandemia destruyó el barrio más de lo que ya estaba. Las estructuras sociales y demás se resquebrajaron bastante. Entonces, lo primero fue crear un poco un sentido de comunidad, de pertenencia, de identidad. No voy a decir que lo hayamos conseguido, no, el proyecto no ha sido una maravilla, magia, no. Pero sí que estamos avanzando en esos aspectos y sí que hemos conseguido avances importantes. La gente de Palmera se siente de su patio y hay gente que no ha ido nunca al patio de al lado. Para los que conocéis Palmera, Palmera es así, o sea, es súper pequeño. Son unos 2.000 habitantes, bastante concentrados en bloques de viviendas sociales. Ir al patio de al lado y anda 150 metros. Pues hay gente que no pisa otro patio que no sea el suyo. No había un espacio de reunión, no había un espacio donde la gente se pudiera sentir cómoda. Hay una plaza que más o menos podríamos decir que cumple eso, pero la gente no la reconocía como ese espacio de encuentro del que tú has hablado antes, ¿no? de participación, de sentirse a gusto. Entonces, bueno, hemos hecho eso o seguimos haciendo esos talleres. Toda la metodología funciona a través de codiseñar lo que vamos haciendo. Y luego el tercer paso sería coimplementar acciones. Nosotros hemos creado una cosa que le llamamos el InHub, que sería una especie de laboratorio de innovación social en el que hemos invitado a todo el que quiera de Córdoba, tanto personas físicas, instituciones, entidades, asociaciones, a formar parte de eso. Entonces, una vez que identificamos una necesidad, algo que se pueda hacer allí, lo discutimos con aquellos socios del InHub que puedan hacerlo, que nos puedan ayudar, que les apetezca, o al revés, ¿no? Es una doble conexión. Algún socio quiere hacer algo y discutimos con el grupo motor si tiene sentido o no tiene sentido, si lo hacemos o si no lo hacemos. Siempre buscando sinergia, porque entre otras cosas tenemos claro que en Javi en 5 años se acaba y ojalá que se creen algunas dinámicas que tengan continuidad, ¿no? Que formen parte de un legado. Y luego, bueno, intentando pues, poner en valor los resultados que se van consiguiendo. Entonces, nosotros al final somos un proyecto de investigación. Entonces, tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, tenemos que documentarlo, tenemos que medir impactos y demás. Entonces, coevaluamos resultados y también nos obligan bastante, lo conocéis, los que estáis en Proyecto Horizonte, a temas de replicabilidad, ¿no? De ver cómo eso se puede hacer en otros sitios, cómo podemos aprender buenas prácticas, lecciones, etcétera. Y en ese sentido, pues también pensamos que ese aprendizaje y esa replicabilidad pues, pueden contribuir a la NEB. A ver, ¿qué hemos hecho? Me he pasado. Pues hasta ahora hemos puesto en marcha 2 acciones piloto. La forma con la que estamos trabajando, hacemos algo pequeñito y vemos qué pasa. Porque los que conocéis el barrio, pues, y no es el único, pero bueno, sabéis que hay mucho vandalismo, que no a todo el mundo le gusta que cambien las cosas, que también hay una cultura, no del barrio, yo creo que hay una cultura muy general de respetar poco el espacio público, de no entender lo que es un bien común, lo que es un bien público, etcétera. Entonces, nosotros hacemos algo pequeñito y vamos viendo cómo va evolucionando, ¿no? Cuánto tiempo dura sin que se destroce, se ensucie y cuando vemos que, bueno, que
damos el siguiente paso. Entonces, una de las cosas que hemos hecho, la Plaza Central de Palmera, pues es un lugar que podría ser muy bonito, que yo creo que, no sé, yo no sé nada de arquitectura, pero por lo menos sí sé de belleza. Y creo que es un lugar que tiene encanto, que podría tener encanto. Sin embargo, está completamente abandonada, sucia, poco cuidada. Cuando vimos que podría ser reconocida por los habitantes del barrio como un lugar de encuentro, como ese lugar que andábamos buscando, pues hemos empezado a poner en marcha allí acciones, las que ellos querían, que le dieran otro aire a esa plaza, ¿vale? Entonces, ahora os cuento un poquito más. Esa fue nuestra primera acción y además ahora os cuento cómo eso liga con nuestra idea de cultura y patrimonio. Y la otra acción piloto, de la que también estamos muy orgullosos, esto ya tiene una dimensión un poquito más grande, es el merendero vecinal o el área de picnic, que si alguien va al Leroy Merlin o al Decathlon y coge esa carretera, pues solo tiene que mirar a la derecha cuando acaba el barrio de Palmera y verá unos bancos blancos y unas mesas blancas que antes no existían. Entonces, esto era una zona, casi un vertedero. Podéis verlo aquí en esta parte, ahora os enseño un poco más, las imágenes no se ven demasiado bien en la pantalla. Pero ahí las vecinas nos dijeron que no había ellos le llaman el paseo marítimo, porque en verano se sacan las mesitas y las sillitas de playa y se iban a cenar allí porque en las casas hace un calor infernal, son viviendas sociales de muy baja calidad. Entonces nos pidieron que por qué no hacíamos una zona más institucionalizada para eso. Bueno, pues se ha hecho ese merendero. Mirad, así es la plaza, ¿vale? Así la dejamos el primer año en la primera fiesta de Navidad que hicimos en el barrio. Os decía que el leitmotiv de Córdoba es cultura y patrimonio. Palmeras no tiene apenas acceso a cultura y patrimonio. La mayoría de las fiestas que se celebran en Córdoba y que forman parte de nuestra identidad, como puede ser la Navidad, como puede ser el Carnaval, las Cruces de Mayo, los patios, lo que queráis, en Palmeras no se celebran. Entonces, con ese grupo motor pensamos que quizá la primera cosa podía ser unirnos todos para hacer una fiesta de Navidad en condiciones en Palmeras. Entonces, la parroquia creó el Belén. Asociaciones fueron montando, la Escuela de Flamenco hizo un espectáculo con los niños. Y nosotros durante 3-4 meses empezamos a hacer todas esas plantas que veis ahí, los adornos de Navidad se hicieron con los niños del colegio y al final, en una tarde, porque además esto era un poco arquitectura casi táctica, ¿no? De lo quitamos y lo ponemos en el momento porque luego después se destroza, se rompe, puede ser hasta peligroso. Hicimos esa fiesta de Navidad que realmente yo creo que eso podía ser un flora, ¿eh? Yo vengo arriba enseguida, pero creo que el cambio fue importante. Y fue una forma, ¿no? Pues de acercar toda esa fiesta, acercar esa fiesta al barrio. Eso tuvo un proceso muy largo. Durante todas las semanas hacemos un taller con gente allí en el barrio, se fueron haciendo las distintas cosas, creando la decoración y demás. Y bueno, pues al final quedó la plaza así. Hemos hecho un carnaval, que llevaba años sin celebrarse el carnaval en Palmera. Hemos hecho Cruce de Mayo. Toda esa Cruz de Mayo que no se ve bien, pero que os aseguro que es una preciosidad, está hecha con palets reciclados de Sadeco, ¿vale? Sadeco nos dio los palets y las señoras del barrio se pegaron tarde detrás de otra hasta que hicieron esa Cruz de Mayo. Como no había dinero para flores, se pintaron las flores, pero es una implicación. No voy a decir que se ha implicado todo el barrio porque os estaría mintiendo, pero sí os puedo decir que hay un grupo sobre todo de vecinas, son mujeres que están muy implicadas, que están trabajando con nosotros y también que las asociaciones están y nos ponemos a trabajar juntos. Cuando alguien propone una idea, intentamos apoyar todo, ¿vale? El merendero, pues esto era eso. Un basurero, no os quiero contar la cantidad de sacos de basura que salieron de ahí cuando eso se limpió y poco a poco pues se fueron poniendo en marcha
las distintas acciones, podéis ver a la gente limpiando con nosotros, a la gente diseñando cómo lo querían, pintando dónde querían las mesas, cómo las querían. Son bancos y mesas de granito, porque allí tiene que ser todo antirrobable, antiquemable, antivandalizable. Pero, según nos cuentan, ahora mismo es el trending topic. O sea, en verano o vas pronto o no consigues sitio para cenar. Pero si pasáis a otra hora, podéis ver que hay gente allí sentada. O sea, ahora mismo son simplemente los bancos y las mesas. Ahora vamos a por una siguiente fase que queremos hacerlo pues, mucho más bonito, renaturalizarlo, pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? Entonces, este trabajo que venimos haciendo, como he presentado, son 2 pilotos. Ahora estamos ya a punto de entrar en la velocidad de crucero. Cruzamos los dedos porque ahora vamos a por unas actuaciones mucho más potentes. Yo diría ya que pasamos un poco a lo bestia. A ver qué pasa ahora, ¿no? No quiero hacer spoiler porque ya en alguna ocasión se nos ha fastidiado el invento, entonces íbamos más lento de lo que nos gustaría. Pero ojalá dentro de poco en la prensa podáis ver que de verdad hemos conseguido la velocidad de crucero y podemos hacer otros 2. Más que no sería dar un salto cualitativo muy importante en esos 2 espacios. En eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿vale? Pero lo que me gustaría compartir con vosotros es qué hemos aprendido desde el codiseño que hemos hecho. Para nosotros el primer aprendizaje ha sido abordar la realidad social del barrio entendiendo que hay muchas perspectivas y que hay que entender la perspectiva de la gente, no la nuestra, no la externa como investigadores, profesores, gente de fuera, no. Hemos intentado trabajar y conocer los intereses, las perspectivas de los diferentes grupos sociales que hay en el barrio y también de las asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando allí y que no vamos a pisarle el espacio a nadie, al contrario, nosotros queremos aportar en lo que podamos y paso atrás siempre que otro lo pueda hacer. Y luego intentar tener el compromiso de los vecinos, sobre todo de las vecinas, de las asociaciones, de las entidades del barrio, para poder hacer todos estos talleres y todas las actividades de manera que lo reconozcan como propio. Estamos creando esos espacios de interacción, pero estamos también saliendo del barrio, ¿vale? Ese es otro de los objetivos importantes. Otro aprendizaje sería el acompañamiento y fortalecimiento de la ciudad. Hemos trabajado en empoderar a la gente de allí. La gente de Palmera, supongo que lo sabéis todos los de Córdoba, esconden que son de Palmera, porque hay un estigma muy fuerte hacia el barrio, ¿no? Y en el momento que se sabe que son de Palmera, ya todo cambia, ¿no? Ya los miramos con más recelo, con más desconfianza. Entonces, nosotros estamos empoderando esta gente del barrio ha venido con nosotros a visitar todas las otras ciudades. Bueno, se me ha olvidado Bogotá, que sería la ciudad que replica, ¿no? Está en Bogotá, en Nitra, en Luca. Han contado su barrio, su historia y han visto que, oye, que también, ¿no? Que estamos un poco contribuyendo a desestigmatizar el barrio y esperamos avanzar bastante en este sentido. Y también, bueno, hacer que ellos se sientan actores activos de todo el proceso de transformación que estamos intentando hacer en el barrio. O sea, el proyecto o es de ellos o no es, porque nosotros podemos escribir paper de cualquier cosa, pero lo importante sería que haya un impacto allí. Otro aprendizaje importante es que hay que adecuarse a las necesidades de la comunidad, ¿vale? No llegar con las soluciones que pensamos que son las que van a funcionar, no. Hay que ver cuáles son las que ellos creen que pueden funcionar y cuáles son por las que ellos están dispuestos a apostarle. Porque si no, no va a funcionar, ¿vale? Yo puedo llegar y decir, esta plaza yo la cambiaría radicalmente. O yo no hubiera hecho este merendero. Si eso es lo que ellos quieren, eso es lo que va a funcionar. Y luego, también en ese proceso un poco de quitar esos estigmas, empezar a ver los problemas como oportunidades.
De verdad que la plaza es preciosa, que tiene una pérgola impresionante. Eso hasta ahora es un cúmulo de basura. La primera vez se quitaron hasta carritos de supermercado de lo alto de esa pérgola y ahora no sé cuántos sacos de basura han salido. Pero eso puede ser una oportunidad. Tiene muchas posibilidades ese barrio. Y nos está pasando cosas tan curiosas como que decidamos limpiar un patio un día y que Sadeco nos dé unos cuantos sacos de basura y recogedores y escobas, y haya 15 y de pronto bajen el resto de vecinos y vecinas con sus escobas porque también van a limpiar ellos, ¿no? Porque quieren que aquello esté limpio. Entonces, eso está ocurriendo ese uso y esa recuperación de los espacios del barrio. Estamos fomentando el sentido de pertenencia, la transformación de los espacios como propios del barrio, pero, de nuevo os digo, no carta a los Reyes Magos, estamos dando pequeños pasos, no es que estemos cambiando radicalmente el barrio, ni creo que eso lo vayamos a conseguir, ¿no? Pero pensamos que estamos poniendo algunas semillas que son interesantes y que están ocurriendo unas dinámicas que pueden tener sentido en el barrio. ¿Qué más? Pues estamos intentando avanzar en una transformación urbanística que incremente salud y bienestar, que al final es el objetivo del proyecto, ¿no? Pero lo estamos haciendo a través de la transformación social y a través de pequeños pasos que son reconocidos como interesantes, como necesarios o como algo que la gente quiere hacer. El rol de otras instituciones y las entidades del INHAB, como ya os he comentado, con los que todas estas actuaciones se han hecho con alguien de dentro del INHAB, ¿vale? El diseño del merendero, no el diseño, la ejecución del merendero lo ha hecho una institución del INHAB. La plaza, ¿con quién hemos trabajado? ¿Cómo lo hemos ido haciendo? Con otras entidades, empresas e instituciones, y es algo totalmente abierto a quien quiera implicarse, ¿vale? Y luego, pues también pensamos que es bastante importante la capacidad de divulgación y de comunicación que tiene un proyecto como este, ¿vale? Un proyecto reconocido a nivel internacional, un proyecto que en la ciudad se está empezando a conocer y que nos permite salir de escenarios más pequeños y diseminar, divulgar, contrastar experiencias a niveles nacionales e internacionales. Y bueno, esto era lo que queríamos compartir con vosotros. Como bien decía Carlos, es un proyecto de comunidad, pero también intentamos que sea, a mí lo de la belleza, esta mañana decían que la estética no era muy de los arquitectos. Yo creo que la estética es muy importante, no consiste solo en tener un espacio limpio, funcional o lo que sea. Creo que Palmeras se merece ser un barrio más bonito de lo que es, porque no puede ser más feo. Esto mejor que no me estuvieran grabando, pero creo que estas ideas. Y luego a ver, yo llevo siguiendo la NEP desde que la lanzó von der Leyen. Y ha desaparecido una palabra que estaba al principio, que era el affordability, ¿no? Que sea asequible. Yo creo que es un tema que no debería haber desaparecido, porque con muchísimo dinero los arquitectos hacen maravillas. Pero creo que tenemos que plantearnos también en esa idea de sostenibilidad. Creo que es muy importante que podamos hacerlo con materiales baratos, como tú decías, reciclando, evitando desperdicios, y eso no tiene por qué estar reñido con la belleza, en mi opinión. Así que nada, si estáis interesados en el proyecto, ahí tenéis todo nuestro contacto y muchas gracias. Pues muchas gracias, Mar. Bueno, yo os animaría a ir pensando preguntas porque creo que lo interesante es que haya un pequeño debate en el tiempo que nos queda en relación a estas preguntas. Bueno, los tres estáis trabajando en la ciudad, tenéis proyectos de escala urbana, por lo tanto son proyectos complejos y también largos. Habéis puesto un horizonte temporal de 2030 a 2026, los distintos proyectos, ¿no?
Me gustaría que hablarais de las dificultades y los hallazgos que habéis encontrado. Y si pensáis que ya en el camino recorrido identificáis en ese horizonte posibles diferencias respecto al modelo inicialmente pensado. Joan, vamos, si os parece bien en el orden inicial. Sí. Nosotros empezamos el proyecto de la Mercedes el 2020, justo saliendo de la pandemia, y evidentemente cuando lo planteas en un inicio hasta que llega hoy en día, pues ha cambiado radicalmente, podríamos decir, pero creo que ha sido para enriquecerse, ¿no? Durante todo el transcurso, y ahora que me han venido muchas cosas, al final con la presentación que os he hecho es corta, durante todo este transcurso han pasado muchas cosas en el proyecto, desde la participación ciudadana que también se hizo en el barrio de la Mercedes y que también era muy interesante ver lo que te decían los vecinos, ¿no? Para cambiar. Al final los vecinos, habían cosas que también a veces hay que poner como arquitecto, has de saber, ¿no? Cómo entenderlo, porque unos vecinos te decían, yo quiero un parque y luego los edificios. Y el vecino de otro lado te decía, yo quiero un parque y luego los edificios. Entonces, que esto es real, pasó en este caso de la Mercedes. Entonces, claro, hay que intentar explicar las cosas y hacer que la arquitectura también pues, se entienda, no solo los arquitectos, sino que los vecinos de al lado la entiendan, ¿no? Entonces, a partir de todas estas interacciones que hubo con los vecinos, también cuando se sumó el Ayuntamiento de Barcelona, fue que el proyecto se fue enriqueciendo, ¿no? Y yo creo que esto es lo más importante de la Mercedes, que no es al final un promotor que solo hace un proyecto, sino que ve al promotor de la mano del ayuntamiento, que se suman con unas participaciones ciudadanas las comunidades de vecinos de alrededor, a través de lo que quieren, de cómo quieren que sea el espacio público, sobre todo, de las alturas de los edificios para no molestar. Y aquí es donde el proyecto pues, va evolucionando, ¿no? Y va cogiendo pues, la dimensión que finalmente ha cogido. Entonces, evidentemente, nosotros solos con el promotor no hubiésemos llegado nunca a ese objetivo. Y aquí es donde creo que es lo más interesante, ¿no? También, y ahora cuando lo explicabas, de esa participación, de hacer partícipe, digamos, a todas las entidades, ya sea el propio ayuntamiento, que muchas veces se olvida porque el promotor está enfadado con el ayuntamiento o lo que sea, y justamente los mejores proyectos nacen, ¿no? De cuando todo el mundo está de acuerdo en que ese proyecto ha de ser algo interesante, o sostenible, bello y que aporte comunidad, ¿no? Entonces yo creo que en esto es muy importante y en la Mercedes ha pasado y mucho. O sea, de alguna forma habéis sabido transformar los problemas en oportunidades, ¿no? Sí. Aquí tuvimos la suerte, y por eso al principio siempre empezamos, que el promotor es un promotor que seguramente podríamos decir un fondo de inversión. Alguien podría pensar un buitre, que se nutre de fondos alemanes, alguien podría pensar aún peor, y podríamos decir todos los insultos que quisiéramos. Pues un promotor que al final son dos hermanos de Barcelona, que sí, gestionan un dinero y han sabido, pues, durante todo este proceso que hemos tenido un ayuntamiento que podríamos decir totalmente opuesto, porque gobernaban, no puedo decir, Ada Colau, no pasa nada, podemos decir que eran dos mundos opuestos, pues se entendían la mar de bien. Fue el promotor el que le dijo que haría un 40% de protección oficial. ¿Ha perdido algo promotor? No ha perdido nada, porque por el otro lado le dieron más metros cuadrados. Al final cada uno ganaba el titular que quería. Todo el mundo ha tenido su titular. Yo he conseguido un 40% de protección oficial y el promotor se iba con la casa con la lista de he conseguido 120.000 metros cuadrados de vivienda. Qué contento estoy. Gracias a decirle que tenían 40. Claro, y al final cada uno se ha ido con su mensaje. Todo el mundo ha conseguido lo que los vecinos también. Cuando se hizo participación ciudadana les explicamos que abría la plaza. Los vecinos querían derribar los edificios. Con el tiempo ahora el ayuntamiento ya está catalogando esos edificios porque ahora ya es como algo, la gente empieza a recordar, ah sí, yo trabajaba cuando era pequeño en la fábrica, y empieza como a coger valor lo que nunca había tenido valor, que era ese patrimonio, ese patrimonio industrial que tiene es bello porque está allí y tiene un cierto interés y se puede reusar. Entonces, todo este proceso hace, ¿no?, que evidentemente el proyecto ha mejorado muchísimo, pero lo más importante es entender que al final, en este caso, por suerte de tener este promotor, pues no se nos permitió, ¿no?, seguir esa línea evolutiva de ir sumando agentes al proyecto. Y esto para mí es lo más importante. Al final los proyectos autistas que hacemos muchas veces o que hemos nosotros mismos o que se han hecho, pues cuesta que lleguen al mismo objetivo, que seguramente el objetivo es el que marca la nueva Bauhaus europea. Antonio, en Madrid. Dificultades en el diseño de este proyecto, en principio no, pero en la relación con el proyecto real, que es el Madrid Nuevo Norte, ahí ya avanzamos que va a haber el clásico problema en los temas energéticos,
que lo hemos comentado antes en la comida. Si el que paga la inversión no es el mismo que paga la energía, y eso también pasa en los proyectos de los edificios, normalmente, el que paga la inversión va a querer, dentro de la normativa, hacer lo mínimo, invertir lo mínimo. Porque no va a considerar el coste del ciclo de vida completo. El que le toca pagar la factura es a uno que no es él. Entonces, soluciones un poquito más allá en calidad, que luego vayan a ahorrar mucha energía, o las estableces por normativa o no van a estar, porque hay un promotor y un constructor que no van a depender de nosotros. Son promotores libres, ¿no? Entonces, esto va a ser así. Y bueno, yo en el ámbito de la energía también veo que hay como una conciencia en el ambiente, como que el hacer un edificio de consumo nulo ya está, ¿no? Ya lo hemos logrado. Y eso no es así. Eso aparece en los congresos, aparece en los artículos, pero cuando vas a la vida real, los edificios consumen muchísima energía, incluso los nuevos, porque está ese promotor, y ese promotor va a hacer lo mínimo. Y bueno, pues todos sabemos que hay muchísimo camino por hacer, y desde luego no hay que pensar que está conseguido, ¿no? El hacer una vivienda unifamiliar cero energía, neto, cero energía neto en un año que produzca la misma energía que consume, es relativamente sencillo. Pero hacer ese distrito de negocios cero energía no está a nuestro alcance ahora mismo. A no ser que sea con soluciones altamente innovadoras como esta, rompiéndote la cabeza, porque si no, no está al alcance. Es una torre de 300 metros de altura, edificios de oficinas, no está al alcance, ni passive house, ni nada de nada. Pues son edificios que son muy consumidores de energía. En la vida real es lo que existe, ¿no? No estoy hablando de viviendas, estoy hablando de ciudad. Y el esfuerzo tiene que ser enorme, y también la innovación, y tenemos que seguir. Y la dificultad que yo veo ahí es que no todos estamos en la misma línea. Luego, lógicamente, hay un promotor, hay un constructor que no van a seguir ese camino, van a seguir el mínimo posible, el de máximo beneficio para ellos. ¿Y un hallazgo, una dificultad que hayáis conseguido transformar en algo beneficioso para el desarrollo del proyecto? Bueno, pues esto que hemos comentado del uso del suelo público para intercambiar energía para una central geotérmica que finalmente va a depender de una comunidad energética dentro de una ciudad. Eso es algo que para nosotros fue una dificultad. Nos dijeron, olvidaros, un sondeo en suelo público no se puede hacer. Eso lo sabe todo el mundo. Eso no se puede hacer, porque crea servidumbre, porque, claro, tú estás haciendo un sondeo. Un sondeo al final es una tubería que baja y que sube de agua. Sí, es verdad que tiene 160 milímetros, pero baja 150 metros. Si tú eso lo dejas en Madrid, en plena vía, digamos, de las tablas, ahí creas una servidumbre. En un futuro alguien quiere llevar una línea de saneamiento o una infraestructura o lo que sea, no puede, ¿no? Y bueno, hubo una cierta dificultad, pero se arregló. El propio ayuntamiento, gestiones internas, son temas complejos porque tienen sus propias normativas internas para hacer este tipo de cuestiones, y al final se ha logrado. Y yo diría que no lo sabemos porque no hemos examinado todas las ciudades del mundo, pero por así decirlo, yo diría que es la primera experiencia en el mundo que se logra eso, y con lo cual es un avance. Por eso ya crea un avance que vale también, como hemos dicho antes, con la replicabilidad de esto, de lo que se saque de este proyecto, pues se puede llevar a otras ciudades lo pueden ver y decir, oye, pues esto se ha hecho en Madrid, lo podemos hacer nosotros. En una red geotérmica lo más importante es tener espacio, porque el terreno tiene mucha capacidad de contener energía, pero poca capacidad de transmitirla rápido. Entonces, si tú quieres hacer una geotermia en un sitio muy pequeño, tienes dificultades, se te va a calentar el terreno, tal. Pero si tú quieres hacer una geotermia y tienes terreno suficiente, ni vas a afectar al terreno negativamente, más bien lo contrario, porque en una ciudad los terrenos tienden a calentarse. Tú puedes programar la geotermia para que esos terrenos se enfríen y ese calor recuperarlo. O sea, realmente tienes muchas más opciones cuando tienes sitio que si estás confinado en tu propia parcela, ¿no? Y lo de la comunidad energética con suelo público y suelo privado funcionando al unísono, con unos gestores, que es una comunidad energética, eso también creo que es un avance importante. Y de ahí puede salir un proyecto muy bonito. Ahora, en Córdoba.
Bueno, en Córdoba no tenemos tantos apoyos como parece que se tiene de fuera. Y eso era una de las cosas que yo tenía muy claras cuando planteamos este proyecto, porque ya tenía mucha experiencia de proyectos europeos antes. Y era precisamente que es mucho más difícil implicar, por ejemplo, a los ayuntamientos de ciudades pequeñas, en Madrid, en Barcelona. Hay una cultura ya muy grande, saben que este tipo de cosas las tienen que hacer, suelen tener oficinas de proyectos internacionales, por ejemplo, que tienen claro que quieren participar en estos proyectos. La gente habla inglés, algo tan simple como eso. Entonces, bueno, aquí la dificultad, pues que estamos trabajando en un barrio muy, muy complicado. Un barrio donde, bueno, el nivel de desestructuración social es altísimo. Nosotros trabajamos con alguna gente del barrio, pero no vamos a decir que tenemos el barrio, y mira que son pocos, pero no. Hay un grupo de gente que lo ha visto, que está apoyándonos, que son los que, sobre todo son mujeres, ¿no?, que participan con nosotras, que creo que estamos consiguiendo avances importantes con ellos. Gente que no se había montado nunca en un avión, ahora no solo se han montado, sino que han venido a otras ciudades, han hablado con la gente de otras ciudades, cómo han podido, han visto otras cosas. Ha venido todo el equipo internacional a Palmera y ellos han estado muy orgullosos de enseñarles lo que es Palmera, con lo que es, ¿no?, lo bueno, lo malo, lo regular. Pero, bueno, en ese sentido nos gustaría pues aportar ese granito. Es muy difícil, pero nuestro granito sería poner a Palmera en el mapa de algo bueno en Córdoba, no solo de un montón de cosas malas, porque también hay cosas buenas, hay gente completamente... Bueno, hay una palabra por ahí que dice normalizado, me parece una palabra un poco fuerte, pero lo que os quiero decir es que seguramente hay un montón de gente que es de Palmera, que se ha criado en Palmera, que no lo identificáis como que son y que son igual que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, si podemos romper un poco esa idea de que un barrio al que nunca ha ido, yo todavía hay compañeros en la universidad que trabajan con nosotros y que no llevan su coche a Palmera, me dicen, no, recógeme tú. ¿Por qué? Porque es el barrio que siempre se ha asociado con muchos problemas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Llevamos 3 años, nos quedan 2. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Aquí está el equipo positivo, positivas sobre todo. Yo creo que puedo decir que me ha parecido muy interesante cuando has hablado, porque también lo hemos mencionado nosotros, el sentido de pertinencia, ¿no? El sentirte, que eso creo que es muy interesante, ¿no? Y que muchas veces en los proyectos de reformulación urbana o etcétera, muchas veces se había optado por la tabula rasa, ¿no? O por borrar lo que había, o si alguien le hubiese encargado hace unos años la plaza de Palmeras que has enseñado, seguramente la pérgola la hubiese tirado al suelo y hubiese hecho todo nuevo, ¿no? Y a veces, justamente en esos puntos tan delicados, que nosotros en la Mercedes también nos pasaba, porque no lo he explicado dentro de la coyuntura de Barcelona, pero digamos que no es la mejor zona, digamos, de Barcelona, también porque ha quedado segregada durante muchos años entre los polígonos industriales y las vías del tren, pues al final era una zona que sufría, ¿no?, de ese abandono quizá de la ciudad de Barcelona central, que sí que quizá compartía todas estas cosas con nosotros, pero siempre la ciudad periférica había quedado como abandonada. Y justamente poner en valor el patrimonio, o poner en valor la pérgola, o poner en valor las cosas que ya existen, ¿no?, y no querer, digamos, hacerle un lavado de cara, sino justamente hacer valor de lo que antes era negativo, creo que es como una forma de hacer, y por eso nosotros lo relacionábamos con lo bello, ¿no? Que a veces, antes has hecho la reflexión esa de los arquitectos, que lo bello no nos gusta, pero... No he dicho eso, lo ha dicho alguien antes. No, lo ha dicho... No, pero esto lo digo yo, pero normalmente los bellos no nos gusta, ¿no? Y al final dices, yo no soy arquitecta, pero de belleza sí que entiendo, ¿no? Y dices, bueno, es que al final para mí, como arquitecto, la belleza no sé si ha de ser algo un concepto subjetivo, sino que tendríamos que buscar la belleza en cosas que la gente, no solo los arquitectos, también veamos. La nueva Bauhaus no se ha hecho para los arquitectos, se ha hecho para todo el mundo. Y por lo tanto, cuando hablamos de belleza, pues de belleza la puedes coger por muchas formas, ¿no? Y en el sentido de pertinencia o en cualquier otra cosa la puedes coger. Y aquí es donde creo que nos hemos de intentar coger, y no a esos conceptos tan subjetivos que muchas veces se habían cogido como si te gusta o no te gusta, ¿no? Esto no tiene nada que ver si es bello o no es bello. Y mira, ya un poco afianzando en esa idea,
Palmera es ya el final de Córdoba, después está el campo, ¿no? Luego sigue otra Córdoba, pero está el arroyo y está el campo. Los atardeceres de Palmera son impresionantes porque no hay nada que lo tape. Entonces, ese merendero, por eso está tan demandado y tan cotizado, porque realmente, o sea, que sí que puede haber mucha más belleza de la que inicialmente vemos. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Claro, yo creo que ese término de belleza, como lo entiende la nueva Bauhaus, o al menos como muchas veces nosotros lo entendemos, es la capacidad de hacer cosas apelando a los sentimientos, ¿no? No es tanto un término absoluto, sino hacer algo, no solo que cumple una función, sino también que toque la fibra sensible, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es la nueva. La otra era más funcional y esta además tiene que tener ese punto más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. Una por aquí. Un segundo, para que... Sí, me gustaría preguntarle, Joan, ¿es tu nombre? En relación con Córdoba, ya que estamos en Córdoba, todos sabemos, se ha publicado mucho este verano, que nos encontramos probablemente en la ciudad más calurosa de España y probablemente de Europa. 6 meses de verano, en fin, tremendo. Se está debatiendo ahora, quizás no lo suficiente en la opinión pública cordobesa, cómo solventar ese problema desde el punto de vista del urbanismo. Cómo plantar árboles, qué hacer, se pone en solfa la cultura del granito, pero nadie realmente aporta soluciones. Yo comprendo que el problema es muy complicado, no solo ya en el casco, sino incluso fuera del casco. Entonces me gustaría preguntarte qué soluciones o qué alternativas se podrían plantear en una ciudad como Córdoba, una ciudad mediana como Córdoba, desde tu experiencia y por lo que puedas conocer de Córdoba. Bueno, yo creo que no conozco Córdoba como vosotros, pero estoy seguro que las soluciones podrían ser muy parecidas en Barcelona como en Córdoba. Aquí hay muchas formas, el tema del calentamiento de las ciudades, ¿no? La isla de calor que le llaman, que a nosotros nos gusta decirlo en positivo y hablar de la isla de frescor, ¿no? Que es lo que intentamos defender nosotros como paisajistas. Es algo que se puede conseguir o se puede ayudar a mitigar esa isla de calor desde muchas disciplinas, generando una comunidad energética con un sistema de frío y calor compartido, pues evidentemente te ahorras todas las máquinas en fachada que lo que hacen es calentar las calles, etcétera, 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 etcétera. Desde nuestro punto de vista, más dedicado al urbanismo práctico de la urbanización de la calle o el jardín, nosotros aquí en la Mercedes nos hemos comprometido públicamente a que conseguiremos esos -3 respecto al barrio de al lado. Lo hemos hecho porque al final tenemos unos estudios que hicimos nosotros con la Universidad Politécnica de Cataluña, de unos sectores que desarrollamos en una ciudad vecina de Barcelona, que es Sant Cugat del Vallès. Hicimos unos estudios a través de varias ordenaciones que hicimos nosotros mismos. Una era un sector de desarrollo, como podríamos decir la Mercedes, donde se hizo básicamente vivienda, donde nosotros hacíamos el planeamiento y el paisaje. Y en otro nosotros solo hacíamos el paisaje. Sectores en la misma ciudad, las mismas características, el mismo tanto por ciento de zona verde. En uno no hicimos el planeamiento y el espacio verde que nos dieron era el resultante. Como muchas veces se había hecho, era el residuo. El residuo me refiero que eran pues, los márgenes que el arquitecto que había hecho el urbanismo no consideraba que eran aprovechables. En el otro concentramos el verde, lo densificamos. Había un pequeño arroyo, un arroyo minúsculo, que era un antiguo margen de un campo. Lo conservamos, lo potenciamos como la gran recogida de aguas. Después de 20 años hemos hecho un estudio de temperaturas con la OPC y nos da que y porque eso sabe este -3 grados, no nos lo inventamos, sino que viene a través de estudios, de que este barrio tiene 3 grados menos que uno que está a 500 metros que nosotros mismos hemos diseñado. Claro, gracias a que la formalización de ese planeamiento nos permitía juntar el verde de una forma, ¿no? Ahora me dirás, ya, pero en Córdoba ciudad será difícil, ¿no? Empezar a hacer grandes parques porque evidentemente no se podrán abrir, pero seguramente a través de la materialidad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hoy paseando, una calle, la acera de un lado y la de otro son iguales, el mismo material, el mismo árbol. ¿Por qué? Una tiene sombra todo el día y el otro sol. ¿Por qué el urbanismo es tan inocuo o tan indiferente a las condiciones climáticas? En un lado, pues quizá de haber naranjos, pero es que en el otro quizá de haber plátanos.
para dar más sombra. Quizá el material en un lado puede ser negro, pero es que en el otro quizá que sea mejor claro. Y después, para mí, el punto clave a nivel de isla de frescor o mitigar la isla de calor es el tema de la permeabilidad. O sea, impermeabilizar el territorio, como todas las ciudades del mundo y Córdoba también, somos totalmente impermeables. Entonces, hemos de avanzar en eso y hoy en día hay muchísimas soluciones de marcas comerciales o que están basadas en los SUDs, en los famosos sistemas urbanos de drenaje sostenible, y a través de los parterres, pero también en pavimentos drenantes, etcétera, 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 que nos permiten, digamos, refrescar ese ambiente. Evidentemente, con 8 capas de asfalto, pues en verano llegamos a los 70 grados en superficie. Con unas capas de gravas, etcétera, etcétera, pues puedes reducir esa temperatura una barbaridad. Ya no estamos hablando de 3 grados, estamos hablando que pasas de 70 a 20 grados la temperatura de la superficie. Esto, evidentemente, lo que irradia esos 70 grados del asfalto en verano a pleno sol, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, aquí es donde yo creo que es donde las ciudades, de una forma muy práctica y muy fácil, podríamos decir, poco a poco pueden ir trabajando. Ahora, por ejemplo, nosotros en un pequeño municipio al lado de Barcelona hemos hecho una urbanización de una rambla, una antigua rambla, donde hemos urbanizado sin ninguna base de hormigón. No hemos usado ni 1 metro cúbico de hormigón como base, solo gravas recicladas del derribo. Y claro, y después hemos puesto un adoquín encima sobre las gravas y ni 1 gramo de hormigón. Primero el ayuntamiento estaba alucinado de cómo le ha quedado y lo barato que era. Porque claro, nadie habla del dinero que metemos en enterrar hormigón y hormigón. Pero segundo, claro, eso es una esponja. Queremos hacer fotos de los sistemas urbanos de drenaje sostenible y no hay forma. Porque el agua se cuela por todas las juntas y como abajo hay una piscina de gravas recicladas, pues claro, todo eso está refrescando ese ambiente. Entonces, claro, yo creo que aquí es donde, para mí, el tema del agua es el futuro del urbanismo y como crítica final, no sé si conocéis la calle Consejo de Ciento de Barcelona, que recientemente, como último proyecto piloto del gobierno de Ada Colau, es un proyecto que defendieron mucho, que se ha convertido en un eje verde, donde se han sacado los coches y se ha convertido. Claro, yo cuando fui el día de Sant Jordi, que es el día que allí en Cataluña se celebra muchísimo la rosa y el libro, a pasear, justo lo habían inaugurado porque justo había las elecciones municipales. Y claro, cuando fui a ese proyecto que le dieron bombo y platillo y todo lo que querías, llego y me encuentro que la calle tiene una línea de embornales de las rejas de sumidero de recogida de agua, clásicos, infinita, y que no hay sistemas urbanos de drenaje sostenible. Lo de eje verde es un título porque la segunda palabra, o sea, verde, mejor que la quiten y le llamen eje gris. Y todo está hormigonado de arriba abajo. Y además durante el proceso de obra sé que han excavado 1 metro y lo han rellenado de hormigón por si algún día pasa el bombero, que no se hunda el pavimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, vale, se han gastado como 40 millones en hacer una calle porque han encontrado los romanos, eso es verdad, han encontrado los romanos, para volver a hacerlo todo igual, volver a permanizar y volver a recoger el agua igual que antes. Vale, no pasan los coches, pero eso era poner un cono en la entrada de la calle. Claro, entonces, si seguimos haciéndolo igual que siempre, pues seguiremos teniendo las ciudades. Lo que pasa aquí yo creo que es falta de conocimiento, el paisaje siempre ha sido una disciplina en nuestro país muy olvidada, que eso también es una reivindicación que puedo hacer, ¿no? Somos arquitectos, yo soy arquitecto, pero en Francia la profesión del paisaje es otra. No estoy diciendo que los arquitectos no podamos hacer paisaje, pero creo que nos debemos formar. Yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura y profesor de la Escuela de Paisaje en Barcelona y no tienen nada que ver un estudiante y el otro. El arquitecto sale de la carrera y no sabe ni qué es un árbol, no sabe plantarlo. Entonces, como si no sabe plantar un árbol, ¿qué me va a explicar de mitigar la ciudad verde? ¿Cómo va a hacer una calle? Entonces, claro, hay un tema cultural también que ha de acompañar, ¿no? Porque si no es imposible que por sí solo cambiemos ese concepto, ¿no? Bueno, me he alargado mucho. No, y yo creo que una clave que has dado es el largo plazo. O sea, tú hablas de 20 años. Aquí somos muy cortoplacistas. Vamos a los 4 años hasta la siguiente elección y realmente para resolver problemas de esta índole hay que pensar en mucho más largo plazo y pensar que no vamos a refrescar la ciudad en 4 días, pero que o empezamos a planteárnoslo o no sé cómo vamos a vivir aquí, ¿eh? Yo creo que eso ya no es broma. Bueno, este es un debate muy interesante. Además, adelanto que nosotros también, como socios de la nueva Bauhaus,
En el mes de abril estamos preparando un festival que se va a replicar a lo largo de toda Europa durante ese mes, y que la temática, invitaremos a que quien quiera pueda presentar un proyecto, va a ser la sombra, el agua y el sosiego en la ciudad. Entonces yo creo que estos temas precisamente son clave para eso. De alguna forma va a ser volver a la esencia, ¿no?, de la ciudad. Entonces, bueno, os invito a estar atentos para entonces y, por supuesto, a presentar vuestras propuestas. No quería despediros sin enlazar con la siguiente parte del programa, que es la presentación de Entreplanos, porque tenemos a Mar Delgado, que va a ser miembro, además, del jurado de este certamen. Yo creo que eso era secreto. Bueno, pues ya hemos descubierto el secreto. Bueno, Entreplanos 7 es un certamen de vídeos, de cortos, que promueve la Fundación Arquitectura Contemporánea cada año en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Y es una actividad muy divertida, son cortos de 2 minutos grabados con el teléfono móvil, con los que tratamos de incentivar que cualquier persona, sin ningún tipo de formación, pues reflexione con algo que lleva en el bolsillo y que usa de forma cotidiana sobre los entornos que habita, ¿no? Este año, gracias a Mar, pues hemos podido trabajar con personas en riesgo de exclusión, y para nosotros ha sido una experiencia... Gracias, Inhabit. Ha sido una experiencia muy satisfactoria, espero que para vosotros también. No sé si puedes decir algo. Sí, que están encantados. Tanto los chavales como las señoras. He preguntado y estaban todos encantados, y bueno, igual Marta o Cata saben más cómo van los vídeos y ya lo han presentado y demás. Sí. 3, ¿no? Se han presentado los vídeos y bueno, a partir de hoy se han publicado las propuestas, las podéis ver en nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter, Instagram, en Facebook, y votar, porque durante todo el mes de noviembre, aparte de los premios del jurado y unas menciones especiales, una de ellas sobre la nueva Bauhaus europea, también hay unos premios del público. Entonces, con vuestros likes podéis decidir también qué propuestas son las ganadoras. Ahora veremos una pequeña muestra de esos vídeos antes de cerrar la sesión con una sesión sobre nuevos modelos de ciudad. Pues quería agradeceros solamente vuestra participación y nada, continuaremos hablando sobre ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.